Eclesiastés capítulo 7 versículos 1 al 14. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto al uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bien, en esta noche vamos a ver que Dios permite sufrimientos para atraer a las personas hacia Él. En este libro de Eclesiastés estamos viendo que es la vida debajo del sol, sin Dios, no considerando el cielo, y el hombre sin Dios trata de evitar pensar en la muerte que se avecina, y trata de tapar esta realidad con todo lo que hay debajo del sol: dinero, música, fiestas, diversiones, etc. Y hace todo lo que puede para tapar este encuentro inminente con la muerte. Un versículo clave que vimos está en el capítulo 6, versículo 12, donde dice: porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Esa es la pregunta que él se hace para introducirse ahora a la segunda mitad del libro. ¿Cuál es el sentido? ¿Sigue teniendo algún sentido la vida si el hombre no tiene a Dios? Y vamos a ver aquí en estos versículos 1 al 14 que algunas adversidades de la vida funcionan muy bien como recordatorio para el hombre sin Dios de que debe volverse a Dios, que no debe ignorar que hay un Dios único y verdadero, que la muerte llega a todos y que debe saber qué ocurre con su alma después de esta vida. ¿Recuerdan que el otro día citamos 2 de Corintios 7:10, donde dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios va a permitir ciertas adversidades, pruebas, dolores tremendos en la vida de las personas que no tienen a Dios, pero para acercarlos a Él. Y nuestra labor entonces como hijos de Dios es decirle a estas personas, reforzar ese mensaje y decirles: es cierto, estás pasando por una grave adversidad, por un gran dolor en tu vida. Es un recordatorio para que te acerques a Dios. Versículo 1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Un versículo difícil, la verdad, de entender. En primer lugar dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. La palabra allí, ungüento, significa un perfume muy costoso, como el que María derramó sobre el Señor, ¿recuerdan? El mejor perfume puede dar una buena impresión. Un buen perfume puede producir una idea de una persona, pero al ser descubierta la necedad de la persona que tiene, esto destruye finalmente su carácter. Un buen aroma de una persona puede tornarse en falsedad. Es solo una trivialidad en comparación con su carácter,
como en el capítulo 10, dice, versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Un perfume puede ser solamente una capa, pero lo verdaderamente importante de una persona no es el olor de su perfume, es el olor de sus obras, el olor de su reputación. En el capítulo 1 y versículo 3 también, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Lo más importante en la persona acá no es tanto el aroma que pueda tener, sino cuál es su reputación. Y a continuación el versículo dice, así como mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué es más importante la muerte que el día del nacimiento? Bueno, la muerte nos hace pensar en la vida, aquí y después de este mundo. Es decir, la muerte hace que la mente y el corazón del ser humano piensen en la vida, en la muerte y en la persona de Dios. Todos están más receptivos a oír de Dios, aun quienes estén odiando a Dios en el día de un funeral, por ejemplo, al menos están más receptivos a oír explicaciones y respuestas. Pero cuando nace un bebé, nadie está pensando en la muerte. Todos están pensando en festejar y en alegrarse. Por eso que Salomón dice, para una persona sin Dios, el día en que está en un funeral es mejor que el día de un nacimiento, porque la alegría desvía la atención del ser humano solamente hacia el gozo y la alegría, por ejemplo, de un nuevo nacimiento. Pero cuando una persona está enfrentando a la muerte, está mucho más receptivo a pensar en Dios y a pensar en el destino eterno de su propia alma. En el día también de un nacimiento no significa necesariamente nada debajo del sol. Es un ser humano más, no hay ni buena ni mala reputación aún. Pero al morir, luego de toda una vida, los seres humanos logran algunas cosas, mucho o poco, pero al morir se recordará de esa persona de lo que hizo o no hizo debajo del sol. Pero con Dios, el ser humano tiene un gran valor, aún desde su concepción, nacimiento, y cada parte de su vida cuenta si vive para Dios. Y su muerte es solo la culminación de una vida en la tierra, pero el comienzo de su vida eterna en el cielo con Dios, si es que esta persona llega a creer en Dios. Versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Continuando con la idea, dice ahora, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque en las fiestas solamente se divierten las personas, ¿no? Pero en la muerte es una amonestación necesaria de la realidad. La muerte ajena, de alguna manera, es un anticipo de nuestra propia muerte. Cuando nosotros asistimos a un funeral, es un anticipo de nuestro propio funeral. Nos hace pensar en Dios, y el hombre sin Dios le debe llevar a pensar en esto. Así que es mejor ir al funeral del que murió que a la fiesta del bebé que nació. Los funerales en la historia de Israel, no sé si usted recuerda en Génesis 50, cuando muere Jacob. ¿Recuerdan cuántos días de luto hizo José por su padre? Hizo 7 días de luto. La muerte, de alguna manera, nos hace pensar más en la vida. El nuevo nacimiento de un bebé nos hace llenarnos de alegría, pero de alguna manera nos desvía nuestra atención de la muerte. Aquí se habla de un velorio, la casa de luto, en que alguien ha muerto. Y él dice que es mejor estar en este lugar que en una fiesta, porque al hombre sin Dios, en medio de un banquete, se le olvida a Dios. Ni piensa en el cielo ni en el infierno, no piensa en la muerte. Pero al menos cuando nosotros estamos en un cementerio, pensamos en la vida después de este mundo. Las fiestas, las comidas, los festejos aíslan al hombre de la realidad de la muerte y de que un día enfrentará a Dios, de que un día le enfrentará si creyó o no en él. Por eso si usted se fija en el mundo, la gente del mundo vive anhelando el fin de semana, el viernes, el sábado, para poder ir de fiesta, para poder ir a celebrar. Y el domingo es un día de recuperación de todo eso.
para poder ir el lunes a trabajar y muchos ni siquiera lo hacen. Dice después, porque aquello es el fin del hombre y el que vive lo pondrá en su corazón. En un día entonces de funeral, el ser humano sin Dios, que vive solo de pasarlo bien, de tratar de ocultar sus miserias internas con fiestas, con comidas, con dinero, la muerte de alguna manera le hace pensar. En esto estaba pensando también Moisés cuando escribió el Salmo 90. ¿Recuerdan versículo 12? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Al estar frente a la muerte nos hace pensar en la sabiduría, nos hace pensar más profundamente en la vida. Las fiestas, los festejos, las comidas, los banquetes, de alguna manera anestesian al ser humano para que no piense en lo más importante, en Dios, en la muerte y en la eternidad. La vida tiene un fin, somos limitados, no somos invencibles, somos de carne y hueso. Y la conciencia humana se adormece de alguna manera con las fiestas y el mundo lo sabe muy bien. Notan cómo la gente le encanta sentarse a ver el fútbol, el boxeo, los tiempos de Navidad, los tiempos de Año Nuevo, el verano, las vacaciones, todas esas cosas que nos distraen de alguna manera. Pero el funeral nos hace pensar en nuestro propio funeral. Por eso se dice que el que vive lo pondrá en su corazón. Por eso que es más importante estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Por eso es mejor la muerte que el nuevo nacimiento para el hombre que no tiene a Dios, porque le hace pensar en su responsabilidad delante de Dios. Versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Mejor es el pesar que la risa. En este contexto es cierto. Para el hombre sin Dios es mejor la tristeza que la risa, porque es mejor mortificar nuestras corrupciones que acariciarlas. Para el hombre sin Dios, que va camino a una eternidad sin Dios, es mejor que sufra. Así, esto le hace meditar y pensar en Dios. Por eso es mejor el rico que lo tiene todo, pero que Dios no le permite disfrutar su riqueza. ¿La recuerdan en el capítulo 6? El que es rico y lo tiene todo y Dios le permite disfrutar lo que tiene, está de alguna manera en un peligro. Porque su gratitud y reconocer a Dios por lo que tiene le es mucho más difícil y está mucho más distraído que el que sufre. Es más fácil que el otro rico busque a Dios al ver que lo tiene todo, pero nada lo satisface, aunque aumente y aumente sus riquezas. Dice la segunda parte del versículo, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Aquí dice que la tristeza tiene la capacidad de corregir el corazón del ser humano. El que mira la muerte de frente puede tener un efecto mejor que el que solo vive para divertirse. El que vive solo de la diversión está distraído de la muerte y de Dios. No piensa en esas cosas. Por eso que tantas personas mueren después de fiestas, después de diversiones, porque no están pensando en Dios ni en las consecuencias que puede tener la vida después de este mundo. La tristeza de alguna manera purifica el corazón, como leímos ahí en 2 de Corintios 7. La tristeza tiene la capacidad de llevar al hombre al arrepentimiento y el arrepentimiento a la salvación. Por eso que la Biblia dice que Dios nunca desprecia ¿qué tipo de corazón? El corazón contrito y humillado, el corazón que está triste, el corazón contrito y humillado, nunca el Señor lo va a desechar. El corazón, en el pensamiento hebreo, es la voluntad consciente. Ese es el corazón, es la voluntad consciente. Pero está la mente, que en el original es la palabra riñones, es decir, la voluntad inconsciente. Así, este es el origen de los deseos e inclinaciones viscerales. ¿Ha escuchado cuando alguien dice las cosas viscerales? Cuando alguien hace algo visceralmente, viene de su inconsciente, de lo más profundo de su alma, donde están los pensamientos y los deseos más profundos, lo entrañable. Pero todo esto sabemos que está contaminado por el pecado. Lamentablemente al necio
le gusta tener la cabeza vacía. Ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 22, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. También aquí mismo en Eclesiastés capítulo 2 y versículo 14 dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Versículo 4 del capítulo 7. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Sigue la misma idea, dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto. Si el hombre aplica su corazón a meditar en el momento de la muerte de otro y piensa en Dios y en su propia muerte, esto de alguna manera es de sabios, dice aquí. Así que no debemos tratar de evitar a toda costa el dolor y el sufrimiento. Son oportunidades para hacer pesar a los seres humanos de que vengan a Dios. Son momentos claves y será sabiduría a los oídos de las personas oír de Cristo en ese momento. Cuando la gente está sufriendo o está pasando por la muerte de un ser querido, son de los momentos donde están más sensibles y propensos a oír de Dios, aunque haya odio en el corazón de ellos. Es un momento clave para hablarles de Dios. Dice también el versículo allí: más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Ya hemos visto que el festejo, la fiesta, los banquetes del necio le llevan a no querer saber mucho de Dios. Está distraído con eso. Y es muy difícil hacerle pensar en la muerte y en Dios. Mientras los necios esperan los fines de semana, como dijimos recién, y los feriados para divertirse, para embriagarse, para bailar, los hijos de Dios estamos pensando en estar en familia y en venir a la casa de Dios, ¿no es así? Para venir a adorar a Dios y para venir a alimentarnos de la palabra de Dios. Versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es la reprensión del sabio. Por eso que es mejor oír al que está en tristeza y que ha reflexionado en ella pensando en Dios y en el futuro, que el necio que solo está pensando en cómo divertirse más y más y así adormecer su responsabilidad delante de Dios. Muy interesante ahí que se menciona la canción de los necios. En Proverbios 25:20 dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. La canción de las sirenas. En el momento del frío se necesita abrigo. El jabón con vinagre pierde la capacidad que tiene de limpieza. Se produce una efervescencia e irrita. Aquí el necio aumenta su tristeza y su aflicción. Versículo 6 del capítulo 7. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Se prende rápido, da un poco de luz, hace mucho ruido y después se apaga. Así es esa leña que es muy delgada. Son ramitas secas, muy finas, con espinas. Y aquí Salomón dice que así es la risa del necio. Eso puede esperar de gastar el tiempo con los necios y con las amistades mundanas. Con su risa tratan de tapar la realidad, pero no tapan nada. El proceso ya se inició. Sin Dios, todo terminará mal. Versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Aquí en medio de la adversidad, hasta el que tiene la fe más fuerte puede empezar a dudar de todo. Todos nosotros podemos debilitarnos por una prueba fuerte en nuestra vida. No todos logran salir adelante en medio de una prueba. No la aprovechan para crecer, sino que nos nubla la visión. Y un sabio incluso puede perder la dirección. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro, en el momento de mayor debilidad, negó al Señor 3 veces.
Cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, el Señor le dio una prueba muy fuerte para mantenerlo humilde. El Señor nunca nos dará una prueba que no podamos soportar. Como dice 1 Corintios 10:13, junto con la prueba, junto con el problema, el Señor nos dará los medios para que salgamos de eso. Por eso que en medio de las pruebas no debemos quejarnos, sino tratar de aprender. Si para el hombre que no tiene a Dios, Dios le permite vivir pruebas para que se acerque a Él, y ahora que nosotros somos hijos de Dios, Él permite pruebas, son para que aprendamos, no son para que nos quejemos, ni mucho menos nos enojemos con Dios. Son tiempos valiosos para que nos acerquemos aún más a Él. Es cierto, verdad dice ahí, ciertamente, que la opresión y los problemas van a hacer más necio al necio, lamentablemente. Si no medita en lo que le está pasando y busca una explicación más allá de debajo del sol, en vez de buscar en Dios la respuesta y entender que solo en Dios está la verdadera vida y la más profunda comunión que podríamos tener con cualquier otro ser humano. Dice también ahí el versículo, y las dádivas corrompen el corazón. En 1 de Juan capítulo 5 dice que el mundo entero está bajo el maligno controla el sistema de este mundo. Es un mundo diseñado por Satanás para mantener al hombre ocupado en diversiones, alejado de Dios, en cosas vanas. Y así el que vive más, vive para divertirse. El que solo busca divertirse es un necio. No quiere trabajar, no quiere responsabilidad, no quiere producir nada, solo quiere pasarlo bien. Ese es el pensamiento de las personas del mundo. Pero pensar en la muerte cambia la perspectiva. Versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. La idea allí es, mejor es el fin del asunto. No confundamos sufrir una prueba que Dios nos da que sufrir por pecados que hemos cometido. Entendemos la diferencia. Aquí dice que mejor es el fin de un asunto. Mejor es el resultado que el principio. La prueba es dolorosa al principio, ¿no? Los problemas al principio cuando comienzan son dolorosos. Pero ¿qué es lo más importante? El final, el resultado final. Hay un beneficio que nos está esperando al final si pasamos toda la prueba de la mano de Dios. Cuando vemos al final el buen resultado, miramos atrás y decimos, fui un necio cuando me quejé. El Señor tenía un plan. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las pruebas que vienen a las personas sin Dios son para atraerlos a Dios. Y si nosotros como hijos de Dios recibimos pruebas, son para que nos acerquemos también más a Él. Son para que profundicemos nuestra comunión con Él. Dice allí, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Por qué razón? Porque el sufrido busca su alivio y su propósito en Dios para su prueba. Pero el altivo es impaciente. La impaciencia y el orgullo van de la mano, porque el orgulloso piensa, ¿por qué Dios me trata así? Yo no me merezco esto. Y eso es orgullo. El altivo culpa a Dios, culpa a otras personas. Dice Proverbios capítulo 19 y versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El Señor es bueno y Él tiene un propósito para todo lo que nos ocurre. Él tiene un propósito, busquemos el alivio y el propósito en Él. Y si alguien alrededor nuestro que no conoce a Dios está sufriendo, vamos a decirle lo mismo. Dios te está atrayendo con cuerdas de amor. Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures
a enojarte. Vamos a ver que personas sin Dios, cuando están pasando por sufrimientos, lo que hacen que es enojarse. Ese es el resultado normal del ser humano. Enojarse. Enojarnos en la adversidad. ¿Qué dijo Job en el capítulo 23 y versículo 10 cuando estaba pasando por aquella enorme prueba? Él dijo, Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. El Señor nos ama y nos conoce, y si nos prueba, Él sabe cómo y hasta dónde. No debemos indignarnos. Señor, ¿por qué me haces esto? El necio habla así. Si no es algo fruto de nuestro pecado, no debemos quejarnos. Dios quiere algo en nuestra vida. Y si alguien está sufriendo de esta manera, debemos decirle, el Señor te está atrayendo hacia Él. En Santiago también capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos amados, nunca pensemos que el enojo, explotar de enojo, explotar en ira, va a lograr algo bueno. Nunca ganamos, siempre perdemos. Cuando nuestros hijos reciben una explosión de ira de nosotros, no están recibiendo nada bueno tampoco, todo lo contrario. La corrección debe ser hecha buscando la corrección de nuestros hijos, que mediten en lo malo que han hecho, más que solo en un castigo y en una reprensión airada. La ira del hombre no obra nunca la justicia de Dios. Dice también ahí el final del versículo, porque el enojo reposa, ¿dónde? Sobre el seno de los necios. El que se aira constantemente es necio. No tiene control de sí y denota falta de integridad. No sabe controlarse. No sabe resolver los problemas de otra forma, solo con explosiones de ira. Y aquí tenemos al hombre sin Dios, como no quiere entender el mundo de que tiene un Dios. No entiende nada y ante esta perplejidad de un mundo y de una vida que no entiende, es muy obvio que el enojo sea el resultado. Versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Otro resultado del hombre sin Dios y que está pasando por grandes pruebas es la desesperanza. No tiene esperanza. Se le ha quitado toda esperanza. Siente que no tiene ningún propósito y siempre piensa en el pasado con gran añoranza. El tiempo pasado fue mejor. Creemos que todo lo que fue antes fue mejor y el futuro se ve negro. Pero nosotros los hijos de Dios pensamos totalmente al revés. Siempre pensamos que el futuro puede ser mejor. Pensamos el presente es mejor y el futuro va a ser mejor. Lo que pasó, ya pasó. Y no fue mejor si tomamos nuestra vida pasada con necedad. Versículo 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. El escudo para la adversidad, una herencia que viene de Dios. No la producimos nosotros, si usted se fija. Es dada por Dios, es una herencia de Dios. Está disponible, pero debemos tomar esta herencia. Es por la palabra de Dios. La gente que está sufriendo a nuestro alrededor y que no tiene al Señor, debemos decirle, Dios puede permitirte algún alivio, pero la verdadera dicha y un corazón totalmente nuevo, solamente Dios te lo puede dar. Solamente si vienes a Cristo, Él es el único que va a sanar totalmente tu alma y tu corazón. Finalmente el versículo 12, en esta parte dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Dos escudos se mencionan aquí, la ciencia y el dinero. El rico tiene dónde vivir, pero el sabio sabe cómo vivir, porque se apoya en el temor de Dios. Por eso que la sabiduría supera a la ciencia y al dinero. La poseemos porque es herencia de Dios, no la producimos nosotros, Dios la da. La sabiduría da vida porque nos hace pensar en Dios, nos hará pensar en el cielo y no en la tierra. Versículo 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Someterse a la voluntad de Dios siempre es mejor que disputar con Él. Es obra de Dios en la vida del hombre todo lo que le pasa para su bien,
para atraerlo hacia Él. Y nadie puede cambiar lo que Dios ha hecho. Es mejor decir a las personas que no conocen al Señor y que están pasando por pruebas que Dios lo ha permitido para atraerte hacia Él. Y solo en Dios Él va a poder encontrar el verdadero descanso. Quizás no la explicación, pero sí conocerle algún día y llegar a ser su hijo, que es más importante. Luego las razones por qué ocurrieron las cosas no serán tan importantes. Como Job, recuerdan que al final de toda la prueba de Job, finalmente Dios aparece y en vez de darle una respuesta de por qué le ocurrió todo lo que le pasó, Dios le hace preguntas a Job y le pregunta, ¿puedes? ¿Sabes? Por ejemplo, le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Puedes producir un rayo? ¿Sacarás tú al Leviatán, que es un monstruo marino enorme, sacarás tú al Leviatán del mar con un anzuelo? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Al final Job, ¿qué dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Probablemente nunca vamos a tener respuesta de los sufrimientos, pero sí vamos a poder decir, conocí un poco más al Señor. A través de toda esta prueba no tengo una respuesta de por qué la viví, pero sí puedo decir una cosa, conocí un poco más al Señor. Estuve más cerca de Él que nunca. Y las personas que están alrededor nuestro, sin conocer al Señor, podemos decirle lo mismo. Quizás nunca vas a tener una respuesta de lo que pasa, pero conocer al Señor va a ser el mejor beneficio que puedes hallar en tu vida. El versículo 14 y final dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Cuál es la meta de Dios? Que luego de toda esta búsqueda y de que el hombre no encuentra nada, no encuentre absolutamente nada, sino que finalmente se encuentre con Dios. El hombre sin Dios en medio de la abundancia tiende a no pensar en Dios. El peligro es que es fácil desatarnos de Dios, dejarlo y empezar a andar solos. Pero en la adversidad Él puede considerar. El hombre sin Dios puede evaluar su vida y pensar en Dios. Sus adversidades Dios las permite para que le busque y para que vea a Cristo. Pero el necio culpa a Dios en vez de venir a Él. En nuestra propia vida yo creo que todos hemos visto que los mejores momentos con el Señor han sido en aquellos que hemos pasado la prueba junto con Él. Primera de Pedro 1:7 dice, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Quién permite todo esto? Todas estas pruebas y sufrimientos. El Señor lo permite, con un propósito, para que el hombre venga hacia Él, para que el hombre se vuelva a Él, a fin de que el hombre nada halle después de Él. Esa es la meta de Dios, que al no encontrar a nadie ni nada, pueda ver que solo Dios puede llenarle, salvarle y hacerle un hombre nuevo. Que en el momento de darse cuenta que todo es vanidad, mire a la cruz de Cristo por salvación, por perdón de pecados y que venga a ser un hijo de Dios. Vimos en esta noche que Dios permite sufrimientos para atraer a las personas hacia Él. Cuando estemos en prueba, el Señor quiere acercarse más a nosotros. Y las personas que no tienen al Señor es para que vengan a Cristo. Hablemosle de Cristo para que ellos vean en Cristo su única esperanza. Oremos.